Antes de continuar con nuestra serie narrativa por etapas, recuerdan de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 8, de 8 a 11, además de 11 a 15. Hoy quiero hacer una pausa, no porque la historia se detenga, sino porque hay temas que sencillamente no pueden esperar. Este es uno de ellos. Y vamos a hablar en el día de hoy del abuso infantil, de por qué la prevención es especialmente importante en niños dentro del espectro autista. No desde el pánico, sino desde la conciencia, porque proteger también es acompañar. Hay temas que nadie quiere tocar, este es uno de ellos, no porque no existan, sino porque duelen. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas, el abuso infantil. Y lo vamos a hacer con calma, sin morbo, sin miedo, con una sola intención, prevención y protección. Y sí, este tema aplica para todos los niños, pero hoy quiero enfocarme especialmente en niños dentro del espectro autista. ¿Por qué? Porque muchas veces no pueden expresar lo que ocurre de la forma que el mundo espera, y eso los puede poner en una situación de mayor vulnerabilidad. Este video no es para alarmarte, es para que tengas herramientas, porque a veces un adulto que observa con claridad puede cambiarlo todo. ¿Por qué este tema es importante? Cuando hablamos de abuso infantil, muchas personas que imaginan, bueno, pues piensan en una sola imagen: golpes, maltrato, violencia, la violencia visible, pero el abuso no siempre se ve. A veces el abuso no deja moretones, deja algo peor, deja confusión, deja miedo, deja vergüenza y silencio. Y aquí aparece una realidad dura. En muchas noticias, en muchos reportajes que vemos en televisión y en muchos casos que terminan en juicio, siempre se repite la misma frase: nadie se dio cuenta, nadie lo imaginó, el niño nunca dijo nada. Y eso pasa por dos razones. La primera, porque los niños muchas veces no tienen las palabras. La segunda, porque muchos adultos no saben qué buscar. Con los niños dentro del espectro autista, a veces se suma algo más: la comunicación. La comunicación puede ser diferente, el comportamiento puede variar mucho y el mundo puede interpretar mal las señales que eran importantes. Por eso es tan necesario hablarlo. En realidad, bien, vamos a ponerlo claro. Abuso infantil no es solo pegarle a un niño. Sí, el maltrato físico existe, pero también existe abuso verbal, cuando un niño recibe insultos, gritos, humillaciones, amenazas, cuando se le repite que es un problema, no sirve, nadie lo aguanta. Eso también es violencia. Abuso emocional, cuando se usa el miedo para controlar, cuando se manipula, cuando se castiga el afecto, cuando el niño vive en tensión constante. Abuso psicológico, cuando se rompe la seguridad del niño con frases como: si dices algo, te va a ir peor, nadie te va a creer, tú te lo inventaste. Negligencia, y esto es importante, la negligencia también puede ser abuso. Cuando un niño no recibe supervisión, cuidado, atención básica, cuando se ignoran necesidades esenciales, y esto puede verse en cosas pequeñas y repetidas. No se atienden señales, no se protege, no se escucha, no se da apoyo. Abuso sexual, y aquí llegamos, este es el más delicado de mencionar, pero no podemos fingir que no existe. Y aquí voy a ser respetuoso, no vamos a entrar en detalles gráficos porque este video no es para eso. Pero sí vamos a decir esto claramente. El abuso sexual existe y puede suceder incluso en contextos donde la familia confía, en escuelas, en entornos de cuidado, con personas cercanas, incluso
con personas bien vistas. Recuerde, la apariencia no garantiza seguridad. ¿Por qué los niños dentro del espectro autista pueden ser más vulnerables? Esto es importante decirlo con respeto. No es porque sean débiles, es porque el entorno a veces no está preparado para escucharlos. Un niño dentro del espectro autista puede tener dificultad para narrar lo que pasó en orden, comunicar el malestar con conducta, no con palabras, no entender límites sociales de la misma manera que los demás, confiar en adultos con facilidad, no identificar situaciones de riesgo con claridad, depender más de rutinas y cuidadores. Y además, hay algo que ocurre mucho. Cuando un niño ya tiene un historial de crisis, ansiedad o conductas intensas, algunos adultos empiezan a decir, eso es lo normal en él, es parte del autismo. Y ahí está el peligro. A veces una señal importante se puede perder porque se interpreta como lo de siempre. ¿Cuáles son las señales de alerta? Ahora vamos con algo práctico. No existe una lista perfecta, no existe una guía, pero sí hay señales que merecen atención, sobre todo cuando son repentinas y fuera de lo habitual. Señales posibles como cambios bruscos en el sueño, regresiones, o sea, habilidades que había ganado y de pronto se pierden, miedo, un miedo intenso a una persona o a un lugar específico, rechazo, un rechazo fuerte al contacto, llanto frecuente o irritabilidad sin causa clara, cambios en el apetito, crisis más intensas sin que haya un cambio evidente en la rutina, conductas de evitación, no quiere ir, no quiere quedarse, aislamiento repentino o conducta totalmente distinta. Y lo repito, no es para entrar en pánico. Muchos de estos cambios pueden tener otras causas, pero la palabra clave es observar, porque a veces el cuerpo habla cuando la boca no puede. ¿Qué pueden hacer las familias? Esto es súper importante. Aquí viene la parte más importante. Cosas sencillas, aplicables, reales. Número uno, enseña las reglas claras del cuerpo a tu niño con frases simples. Tu cuerpo es tuyo y solo tuyo. Nadie puede tocarte las partes privadas. Si algo te incomoda, me lo dices. Si el niño es pequeño o tiene comunicación limitada, usa pictogramas, esto ayuda mucho, o señales visuales. Otra cosa que puedes hacer es construir un canal seguro de comunicación. Nunca interrogues como un policía, no da resultado. Pregunta con calma, en vez de ¿qué te hicieron? ¿Quién fue? Mejor, ¿te sentiste seguro hoy? ¿Algo te incomodó? ¿Quieres decirme algo con algunos dibujos o con señas? Número 3, observa patrones. Si cada vez que aparece ciertas personas el niño cambia, eso importa. Si cada vez que toca cierto lugar hay reacción, eso importa. Puede también importar situaciones de aislamiento. Los niños aumentan cuando hay poca supervisión, puertas cerradas, adultos solos con niños sin control, espacio sin transparencia. Eso no es paranoia, recuerden, eso es prevención. Como número 5, confiar en tu instinto sin convertirlo en miedo. Si algo no te cuadra, no lo ignores. No hace falta una prueba perfecta para hacer preguntas. Y si hay que denunciar, ¿qué pasaría? Y si hay que denunciar, ¿qué sucedería? Aquí te lo digo con firmeza, no tengas miedo de denunciar. La denuncia no es venganza. La denuncia es protección.
Mucha gente no denuncia por miedo. Miedo a equivocarse, miedo a hacer un escándalo, miedo a que nadie crea lo que estás diciendo, miedo a conflictos familiares, pero el silencio es el lugar donde el abuso respira, florece. Y ojo, denunciar no significa publicar en redes, no significa atacar sin evidencia. Denunciar significa buscar ayuda profesional, comunicarlo a las autoridades correctas, proteger al niño, documentar cambios y actuar con responsabilidad. Si un adulto se equivoca por precaución, se corrige. Pero si un adulto calla por miedo, a veces el daño es irreversible y se repite. Pero ignorarlo no lo hace desaparecer. Si tu hijo está dentro del espectro autista o si trabajas con niños, recuerda esto. La prevención no es miedo, la prevención es amor con estructura. Observa, pregunta con calma, protege y si algo no te cuadra, actúa. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este video puede ayudar a una sola familia a mirar con más claridad, ya valió la pena. Nos vemos.